Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ante este pasaje tenemos que hacer siempre una recuperación de nuestro conocimiento que tenemos de Lucas, el evangelista, y de las razones por las cuales él elige unos milagros y nosotros. Por ejemplo, sabemos que el Señor hizo y dijo muchas cosas que no están escritas en el libro de Juan, como nos dice él en su evangelio, ni en los demás libros. Que si se tuvieran que escribir todas las cosas que el Señor dijo no hay libros suficientes. Y por tanto pensamos, cuando Lucas está haciendo su elección y está poniendo las cosas en orden, ¿por qué pone estos milagros y por qué narra estos acontecimientos y no otros que posiblemente podían haber hecho? Y teniendo un pequeño conocimiento de lo que es Lucas, podremos ver cómo Lucas va narrando las cosas de manera progresiva. No son cosas que por casualidad o simplemente por suerte han salido, sino que tienen un sentido. Y cuando llegamos a este milagro nos damos cuenta de que hay una especie de crecimiento en la idea principal del Evangelio. Y este crecimiento, este centro, lo importante del Evangelio de Lucas, vosotros sabéis que es como el resto de los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando llegamos a este pasaje, por ejemplo, estos pocos versículos, nos preguntamos por qué está aquí, a dónde nos quiere llevar. Y nos preguntamos qué es lo que ahora nos va a decir acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos quiere indicar? ¿Qué es lo importante? Porque el Evangelio no nos da todo acerca de Jesús en el principio, para que luego digamos, pues ya no hace falta leer el resto, porque ya nos ha dicho todo. Todos los Evangelios, los 4, van en progresión hasta llevarnos a la cruz y llevarnos a la resurrección. Pero mientras tanto hay este desarrollo de pensamiento que va enriqueciendo nuestro conocimiento del Señor Jesús. Así que hacemos primero un análisis de esta historia, de este acontecimiento, de las cosas que son importantes y no las superfluas o las secundarias. Lucas está resaltando, si os dais cuenta, en primer lugar, el lugar público del milagro. Por eso, si leéis en el versículo 11, nos dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él, fijaros bien, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, versículo 12, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Si vamos al versículo 16, y todos tuvieron miedo. Un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. Y nos dice en el versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que cuando nos va a traer este milagro y este acontecimiento, lo primero que Lucas nos quiere decir, oye, que este milagro fue en público.
que había mucha gente. La intención es que todo el mundo sepa algo importante acerca de este Jesús de Nazaret. En otro momento y en otro lugar, el Evangelio de Juan, capítulo 18, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en su defensa dice a los fariseos, oye, que yo no he hecho nada en secreto, que yo he hecho las cosas públicas, que todo el mundo sabe, que no hay excusa, no hay razón en contra de mí, de todo lo contrario, son razones que deben de ser positivas para mí. Y lo que nos va a narrar quiere dejar claro que todo el mundo lo pudo ver, que hubo mucha gente, gente que iba con Jesús, gente que estaba en la ciudad, gente que acompañaba a la viuda y que después dejó una influencia, de alguna manera, a toda la multitud que estaba presente. Así que, ¿qué es tan importante? Que Lucas nos quiere decir que había muchos testigos de aquel acontecimiento. ¿Qué enseña? ¿A dónde nos quiere llevar? Bueno, pues vamos a parar todavía un momento, porque lo siguiente que se nos describe es una escena dramática y nos da las descripciones con muy pocas palabras de una situación extrema. Es decir, hay una mujer que va de luto porque se le ha muerto a su hijo y Lucas nos tiene que aclarar de que esta mujer era viuda y que el hijo que ha muerto era el único. Podría haber dicho, y Jesús pasó por aquella ciudad y vio una mujer que había perdido a su hijo y entonces se acercó al hijo y lo sanó y punto. Este es el milagro. En otras ocasiones el milagro es así de frío y el Señor hizo muchos milagros. Pero aquí Lucas nos quiere dejar claro la situación. Es una mujer, es viuda y además pierde a su único hijo. Y a lo mejor a nosotros leemos esta historia y nos pasa desapercibido, pero cuando alguien de esa época lee esta situación, lo primero que se viene a la mente es desgracia a la mujer. Porque en aquellos tiempos la pensión del marido no pasaba a la esposa, no teníamos la seguridad social, ni siquiera había reconocimiento para que la mujer trabajara y le quedara una pensión. Es decir, quedarse viuda es quedarse de una situación desamparada. Y encima su único hijo, que le podría dar una especie de garantía o posición social mínima, su hijo va y se muere. No era una mujer insignificante, porque mucha gente estaba en aquel funeral, pero era una mujer que lo estaba perdiendo todo. Las mujeres no tenían facilidades en aquella época, y las viudas aún más dificultades tendrían que venir encima. Y la tristeza, la importancia que se le daba, el énfasis a que las mujeres, las esposas, las madres pudieran tener sus propios hijos, se nos describe en muchas ocasiones. Y Lucas, a lo largo de su evangelio, va a señalar la importancia, el lugar de la mujer en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos muestra una realidad más íntima acerca de la mujer. Bastante tiene la mujer yendo en el funeral con la muerte de su hijo para pensar en otras cosas. No nos dice, como en otras ocasiones, el centurión, recordáis este centurión romano, que había escuchado, que sabía acerca de Jesús y que cuando su criado, su siervo está enfermo, busca a Jesús. Pero esta mujer no está buscando a Jesús. Sencillamente, bastante tiene con preocuparse de la situación que ahora le viene encima y cómo lo va a poder afrontar. Suponemos que sus pensamientos serían de un tremendo dolor y casi de desesperación. No busca a Jesús, como el centurión, o como el leproso. Señor, o David, o hijo de David, sáname. No son los amigos del paralítico, ¿recordáis? Aquellos amigos que cogen al paralítico y lo cuelan por el techo para que Jesús... No están esforzándose en encontrar a Jesús. No, esta mujer simplemente mira al féretro y sigue el lugar donde va a ser enterrado su hijo. No hay, aparentemente, ningún interés
o esfuerzo por saber acerca de Jesús o de buscar a Jesús. Y no nos dice un detalle como pudiera ser, y entonces la mujer viendo a Jesús se acercó y le dijo, ¿qué puedes hacer en este caso? No hay nada de esto. Así que encontramos una gran multitud en medio de esa ciudad de Naín y encontramos a esta mujer desesperada por una situación muy difícil, pero que no estaba mostrando ningún tipo de fe o de confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ocurre, en tercer lugar, que resulta que Jesús pasa por allí y se acerca a la ciudad. Y saliendo de la ciudad, porque los muertos eran enterrados fuera, saliendo por la ciudad, por la puerta, nuestro Señor Jesucristo ve. ¿Cómo es que Él sabe que esta mujer es viuda y que su hijo era el único, si no pensamos que Él tenía conocimiento de todas las cosas, porque Él sigue siendo Dios hecho hombre? No hay nadie que le vea acercar y dice, oye, ¿sabes que esta mujer es el fulanita? No, no hay nombres, no sabemos quién es la mujer, no se nos va a decir nada acerca de ella, sencillamente que está en esta situación, pero el Señor sabe. Y cuando ve esta circunstancia, tiene compasión. Y la compasión le lleva a acercarse a la mujer, toma la iniciativa. A la mujer le dice algo sorprendente, casi nos sonaría como cruel, incómodo. Le dice a la mujer, no llores. ¿Cómo no va a llorar? Pensamos nosotros. ¿Cómo no va a llorar por la situación que se encuentra? ¿Cómo no va a llorar por su hijo muerto? Si lo más natural, carnal, humano, es llorar por nuestros muertos, y más cuando una madre ve perder a su hijo. Pero nuestro Señor Jesucristo, de una manera casi dura para la mujer, le dice, no llores. No le da una respuesta, no está diciendo, oye, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes el poder que tengo? ¿Te han hablado acerca de mí? ¿Has oído acerca de los milagros que yo he hecho en otros lugares? No, sencillamente se acerca a aquella mujer y le está diciendo, no llores, aun cuando esto que te está ocurriendo es terrible, porque algo glorioso va a ocurrir, algo extraordinario y sorprendente. Pero si esto es sorpresa para nosotros, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo actúa con una mujer que está de luto llorando por su hijo? Más sorprendente es cuando se acerca al féretro y que están llevando a aquella gente, los para, toca, todos se detienen y en medio de esa situación levanta su voz y dice, joven, venga, dice, levántate. Y uno podríamos pensar, vamos a ver, analicemos la situación. Los muertos no oyen, no tienen vida. No le puedes responder a alguien que no puede responder. Perdón, no le puedes decir nada que responda a quien no puede responder. Está muerto. ¿Qué mandato es este? ¿Qué poder se está manifestando aquí? Que nuestro Señor Jesús se acerca a este muerto joven y le dice, levántate de tu tumba. Estamos viendo y estamos considerando un milagro sorprendente. Podríamos decir anteriormente que los cojos andan, sí, lo hemos visto ya, que los cojos andan. Y hemos visto cómo los leprosos son sanados, y hemos visto cómo los enfermos son curados, pero que un muerto escuche la voz para poder responder de manera positiva y dejar su cetro y salir. ¿Esto dónde está? ¿Qué es lo que nos quiere estar diciendo Lucas? Fijaros que no nos da detalles, no nos da teología, no nos da doctrina, simplemente nos describe algo que no se buscaba, que es como que se cruza en el camino, pero muestra algo importante, crucial, con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Está actuando en contra de toda lógica natural. Podríamos dar algunas explicaciones lógicas a sanaciones, a limpiezas, a ayudas, pero no podemos dar una explicación de que alguien que ha muerto y que va a ser ya enterrado, que está frío su cuerpo, le puedas hablar, que pueda escuchar con sus oídos y pueda responder con su lengua, porque nos dice que enseguida que despierta el joven habla. Viene nuestra imaginación. ¿Y qué diría este joven?
algo señalábamos esta mañana, iba a contar algo de lo que ha visto en su tiempo que estuvo muerto, de cómo saldrían sus abuelos a recibirlo, o cómo pudo ver al Señor Jesús. Bueno, no podía ver al Señor Jesús, pero estaba allí, o algún tipo de ángeles. No nos dice nada. No nos dice si llamó a su madre, mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? No le está diciendo, oye, quitarme esto que me estorba. Pero Lucas quiere señalar que este joven no tiene nada a medias. No ha salido aturdido, no ha salido confundido, no ha salido mudo. Ha salido hablando. Es decir, escucha con sus oídos el mandato del Señor, responde en obediencia y además reacciona hablando fuera lo que tuviera que decir. Esto está en contra de toda lógica. Y entonces, en cuarto lugar, nos encontramos con la gente. ¿Qué haríamos nosotros si nos encontráramos en esa procesión del muerto y con todos aquellos acontecimientos? Pudiéramos pensar que algunos, o una gran mayoría, podría conocer al Señor Jesús. Lucas nos ha dicho, muchos discípulos y mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Es decir, que de todo aquel corro de gente que estaba alrededor del muerto y que ahora responde con palabras, hablando, muchos sabrían acerca de Jesús. Podrían pensar, bueno, hemos visto que Jesús puede hacer grandes milagros, pero ¿esto qué explicación tiene? Y de pronto se crea un murmullo, hay una sorpresa, hay un asombro, y Lucas nos describe este asombro o esta sorpresa que tiene la multitud de los que estaban siguiendo, acompañando a la viuda, es que tuvieron miedo y que a la misma vez glorificaban a Dios. Y una vez más nosotros tenemos que considerar cómo funciona la mente de las personas y que seguramente nosotros reaccionaríamos de la misma manera en aquel momento. Por una parte, el miedo, el no poder explicar las cosas. ¿Cómo es esto posible? Cuando hay algo que no tiene una explicación científica o no tiene una explicación natural, lógica, lo que nos produce a nosotros es miedo. Miedo a que cuando viene una persona que no conocemos, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué nos va a decir? Cuando ocurre algo a nuestro alrededor que no esperábamos, una sorpresa, un desastre natural, y de pronto nos viene el gran temor porque no tenemos explicaciones que dar. Pero a la misma vez, cuando es algo que es positivo y que es bueno, lo que podemos hacer o lo que hacemos es darle gloria a Dios. Dios nos ha visitado, ha hecho algo bueno, ha tenido misericordia, nos ha bendecido. Resulta que vamos en un autobús o como algunas veces nos han contado, alguien que va en el avión y hay un desastre y casi todos mueren, menos uno, y al pronto uno está diciendo, ¿cómo es posible que yo haya escapado de esta muerte segura? Y a la misma de decir, gracias te doy porque has salvado mi vida. Y esto es lo que estaba ocurriendo con la gente. No nos dice la reacción de la madre. No nos describe la reacción del joven, simplemente que habla después de responder a Jesús. Lo que nos dice es que aquella multitud, suponemos que también con la madre, tienen miedo y glorifican a Dios reconociendo que un bien ha venido delante de ellos. Y a todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que nos quiere decir Lucas? ¿Dónde está el énfasis y lo importante para ellos y para nosotros? Que necesitamos discernimiento espiritual para poder comprenderlo. No leemos el Evangelio de Lucas como algo, oye, que fíjate qué bueno que el Señor resucita a los muertos y ya está, sino esto, ¿dónde nos quiere llevar en nuestra conciencia y en nuestro corazón? Bueno, vamos a buscar algunas de las implicaciones que deberíamos de tener cada uno de nosotros ante este acontecimiento, si estuviéramos en medio de la multitud o cuando ahora estamos leyendo el pasaje. Lo primero que tendremos que decir es que en este crecimiento de narración que nos está trayendo Lucas, nos va a llevar al clímax, que es la muerte. La muerte es terrible. Podamos decir cuánto daño produce una enfermedad, una lepra, un cáncer, cuánto daño produce ver a nuestros familiares, amigos, conocidos, enfermos, cojos. Pero cuando llegamos a una situación como esta, de la muerte, y en estas circunstancias, Lucas ha ido grabando en nuestra mente el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo
y nos ha llevado a este capítulo 7, donde ahora se nos va a mostrar el máximo poder de nuestro Señor Jesucristo. Sanar a un muerto, que es el único de una mujer viuda, que es la única esperanza. El poder de la muerte es grande, nos va a tocar a todos, nos va a llegar a todos. Y no es antinatural que tú y yo tengamos miedo a la muerte. Y no es antinatural llorar ante la muerte. Y que cuando vemos a nuestros seres queridos, ya sean amigos, sean cónyuges o sean hijos, lo natural es llorar ante la frustración. No podemos hacer nada en absoluto. En alguna ocasión lo que podamos hacer es retrasarla. Damos gracias por esa gracia común, donde tenemos médicos y sanaciones y podemos darle un respiro a nuestra vida, dándole un poco más de oportunidad a nuestras vidas. Pero al final, todos nosotros morimos y los que quedamos nos dolemos ante las pérdidas, porque la muerte es dura y la muerte es cruel. Y lo quiere dejar en la mente de toda aquella multitud que estaba siendo testigo de aquel acontecimiento. La muerte de un ser querido nos va a producir daño siempre. Y nuestra propia muerte, ante ella, nosotros vamos a tener, en la mayoría de los casos, desesperación. No queremos cruzar ese umbral. Pero lo más terrible, y siempre lo tendremos que recordar, lo más terrible de la muerte no es que un ser querido muera, o no es que nosotros mismos muramos. Lo más terrible de la muerte es que nosotros muramos en pecado y que no encontremos perdón para esos pecados. ¿Qué va a ser de ti cuando llegue la muerte? Y podrás decir y clamar y suplicar, no me gusta que mi ser querido se pierda, no me gusta perder la vida y morir. Pero yo te voy a decir una cosa, es mucho más dramático y es más importante, es más exigente que tú consideres a dónde vas a ir, qué va a pasar, si estás preparado. ¡Ay de ti! Si en tu camino no se cruza y no te convence la obra del Señor Jesucristo. Podremos llegar y decir, aquella mujer perdería a su hijo, lo enterraría y tendría que afrontar quizá una vida difícil delante de ella, de tristeza. Pero ¿qué será de aquellos que han muerto sin encontrar a Jesús en el camino y sin haber aceptado a Cristo? Así que la muerte siempre va a ser dura y difícil. Ahora bien, lo que nos muestra este acontecimiento es que la muerte no es el fin. No es que de pronto todo desaparezca, que el alma sea aniquilada y que el cuerpo no pueda volver a ser recuperado. No es así, porque nuestro Señor Jesucristo le habló a un muerto que no tiene oídos y que podría, después de haber estado muerto, no sabemos cuánto tiempo, poder hablar. La muerte no es el fin. Y este acontecimiento nos lo recuerda, nosotros lo sabemos ahora a la luz de las Escrituras. Sabemos que la muerte ha perdido el aguijón cuando se encuentra delante de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tiene fuerza. Y aun cuando tenemos que ir a la realidad y decir que tú y yo, todos nosotros vamos a morir, esto nos trae esperanza y le tendría que traer esperanza a todos ellos. Poder llegar y decir los muertos también pueden resucitar ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que mirar hacia adelante y pensar en el día en que tendremos que dar la última palabra, cuando ya tendremos el último aliento. Y tendremos que ver que cuando vayamos a dar el último aliento, tendremos que ver, ¿tengo a Cristo como mi certeza o mi seguridad o no? Porque lo que nos va a decir más adelante es que si tenemos al Señor Jesucristo, habrá resurrección de muertos para vida gloriosa. No es el fin. Habrá.
con nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucite de entre los muertos una resurrección para vida o para muerte, porque nos dice que habrá una vida eterna y que habrá una muerte eterna espiritual para aquellos que no tengan a Cristo, pero habrá resurrección de muertos. La muerte no es el enemigo invencible. Nos dice la Escritura que el mayor enemigo que el Señor Jesucristo ha vencido es el enemigo de la muerte. Satanás es un gran enemigo y el pecado es un gran enemigo, y el Señor ha vencido a Satanás y el Señor ha vencido al pecado, pero es que además el Señor ha vencido a la muerte. Y si tienes duda de esto, vuelve otra vez a leer la historia. He aquí una mujer que ha perdido a su hijo, que lleva a enterrar, y el Señor se cruza en el camino, le dice: joven, levántate. Y en un día, en una ocasión, en el tiempo futuro, nuestro Señor Jesucristo vendrá con su poder y con su gloria, y todos los muertos se levantarán a su voz, porque ya no tendrá la muerte el aguijón poderoso que ha tenido. Pero además de esto, en tercer lugar, nos trae dos atributos importantes que debemos de tener siempre presentes con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Por una parte es la compasión. Nos dice nuestro texto que el Señor Jesús, al ver a aquella mujer y ver a aquel hombre o joven muerto, tuvo compasión. Esto es importante porque la compasión del Señor Jesucristo no fue movido por la fe de la mujer. La compasión que el Señor mostró no es porque conociera al joven que había muerto, porque era su amigo, como podría ser por Lázaro. Simplemente nuestro Señor fue movido a misericordia y a compasión. Porque algo que tenemos que recordar siempre es que la compasión de Dios es una compasión soberana. No es movido por las circunstancias. No es obligado por nada ni por nadie. Nuestro Señor tiene compasión del que quiere tener compasión. Y es verdad que es humano, que es sensible. Lo hemos visto, lo podemos ver en otros lugares, como Él llora, como Él sufre, como Él se lamenta, como Él se enfada ante la dureza del corazón. Es verdad que es movido en esas circunstancias, pero ¿cuánta gente moriría en aquel momento? ¿Cuántas viudas perderían a sus hijos? Pero es el Señor Jesucristo que pasa en aquel lugar, ve a aquella mujer, ve aquella situación y es movido a compasión. Así que nosotros tenemos una certeza real y beneficiosa para nuestras almas. Y es que la compasión de Dios es tan grande, tan sublime, tan especial, que se manifiesta en su propio Hijo Jesucristo y se manifiesta para nosotros. No tenéis que venir delante de Jesús a llorar para convencerlo de nada. No tenéis que venir delante de Jesús para traerle una ofrenda que le compre su gracia. No podéis completar todos los rituales que estén en vuestra cabeza o en vuestra imaginación para que el Señor se sienta a gusto. No, lo único que tenéis que saber es que nuestro Señor Jesucristo es compasivo y que Él mostrará su compasión en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Claro que nosotros tendremos que rogar, que tendremos que suplicar, que tenemos que proclamar el Evangelio, que tenemos que buscar la salvación de los nuestros, de los más cercanos, pero no olvidemos que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestra capacidad, sino por la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino al mundo no para hablar, ni siquiera para hacer las señales como estas, sino para mostrar su naturaleza compasiva en la salvación de pecadores. Y la mayor muestra, nosotros lo sabemos, la mayor muestra de compasión, de gracia o de misericordia de nuestro Señor Jesucristo no es dar vida a los muertos, sino dar su propia vida para que nosotros no muramos en la muerte eterna. Sí, cuando nuestro Señor Jesucristo no vino a decir, voy a levantar a algunos cuantos de los muertos que están allí que el Señor Jesucristo hizo. No, el Señor Jesucristo ha venido aquí a dar su propia vida
para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos tener la vida eterna que Él nos anuncia. Pero esto no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro trabajo, no son nuestros méritos, no son nuestras palabras o alabanzas, sino la inmensa compasión, misericordia de nuestro Señor Jesús, que no tiene medida. Romanos 9, recordáis, el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Quiera el Señor tomarnos a cada uno de nosotros en esta mañana en su gracia. Y lo segundo, lo que vemos aquí con respecto a nuestro Señor Jesús, que ya hemos señalado, es el poder de Jesús sobre la muerte. La muerte no tiene poder sobre Él. No tiene poder en este instante, y Lucas nos lo quiere decir. ¿Podéis ver a este hombre que está muerto, este joven? Pues ahora todos vosotros, la multitud que estáis aquí, vais a ver el poder de Jesús. Y el poder de Jesús es que la muerte no tiene poder sobre Él, y le dice al joven, levántate. Una orden de autoridad. Como se ha dicho en algunos de los comentarios con respecto a Lázaro. Nuestro Señor Jesús le tiene que señalar claramente al joven, tú, joven, levántate, porque si no hubiera hecho esta aclaración, todos los muertos habrían resucitado. Él tiene que señalar a aquel que Él quiere que resucite. Y le dice, joven, tú, a ti te digo, levántate. Y este joven no puede resistir otra cosa, sino levantarse y hablar a los que están allí presentes. Porque nuestro Señor Jesucristo, si algo va a manifestar, es su inmenso poder sobre todos sus enemigos y, por tanto, también poder sobre la muerte. Pero lo más importante que nos está preparando Lucas es que no es que ha llegado al clímax. El clímax no es que un joven que está muerto resucite para el bien de su madre, no. El clímax, lo más extraordinario, es que nuestro Señor Jesucristo va a morir en una cruz, una muerte que no merecía, para el tercer día resucitar. La mayor muestra del poder de Jesús sobre la muerte no es sobre la muerte de otros, sino sobre su propia muerte. Él decide entregarla y Él decide tomarla una vez más. Nos está preparando, nos lleva el camino. Todavía estamos en el capítulo 7, hay mucho que tenemos que cruzar. Pero bendito el momento en que nosotros lleguemos a los últimos capítulos de Lucas, donde podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en esa situación tan desastrosa y terrible de entregar su propia vida en el martirio y morir en una maldita cruz. Pero bendito a los instantes siguientes cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta porque la muerte no le pudo sujetar. Entonces tenemos ante nosotros en esta historia cortita tenemos algo importante. Nuestro Señor Jesús es compasivo, soberano y libremente compasivo, y nuestro Señor tiene un poder inmenso, definitivo, sobre la muerte. Y un día, la muerte será arrojada al abismo. Y eso querrá decir que tú y yo, que somos creyentes, nunca más pereceremos. En el cielo no hay lugar para los difuntos. Por tanto, y para terminar entonces, ¿cómo tomamos todo esto para nosotros en esta tarde? Pues no seas como la gente. Ahora tenemos las cosas claras. Claro que ellos estaban allí y se llenaron de temor. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos explicar lo que está aconteciendo? ¿Cómo podemos explicar que este hombre tenga poder sobre la muerte y que lo haya hecho de esta manera extraordinaria sin ningún tipo de intervención de nadie? No tengas temor, nosotros ya lo sabemos. Estamos en buenas manos, tenemos la Escritura, tenemos toda la información. Simplemente acércate al Señor Jesucristo, estés donde estés, seas quien seas, y que tengas la certeza de que Él te va a recibir. Que Él podrá mostrar una vez más su poder y su gloria. No te conformes con glorificar a Dios por las cosas que entiendes con tu mente. Podremos llegar y limitarnos y decir, como esto yo entiendo, gloria sea al Señor por esto pequeño que me hace. He llegado hasta aquí, he tenido salud, he tenido trabajo, he tenido familia, he tenido cosas de las cuales me digo, qué bueno es el Señor. Y doy gloria a Dios por lo que entiendo, por lo que me pasa, por lo que me ocurre. Pero hay cosas que no entendemos, hay cosas que no podemos llegar a definir, que no podemos llegar a comprender. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puede hacer las cosas que hace?
¿Qué tiene que ver acerca de la eternidad? ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Qué cosas podemos describir? Hay sentimientos, hay emociones que no podemos explicar. No des gloria a Dios por lo que entiendes, sino que des gloria a Dios por lo que Él es, porque va más allá de nuestra comprensión, porque Él es el que tiene control de todas las cosas, porque Él es soberano. Nuestras mentes son tan pequeñitas, tan limitadas. ¿Cómo podemos abarcar lo que tenemos delante de nosotros? Y aun cuando lleves años y años y años estudiando las Escrituras y viendo grandes cosas delante de tus ojos, siempre tendrás que decir: inescrutables e inmensas son las riquezas del Señor Jesucristo que no podemos explicar. Y vamos a ver los acontecimientos más asombrosos delante de nuestros ojos y aún podemos llegar y decir: aún hay más, porque de quien hablamos es de Jesús. Así que no esperes a que el Señor Jesucristo se cruce en el camino, sino sabiendo lo que sabemos gracias a Lucas, gracias al Evangelio, gracias a la experiencia de tantos otros a nuestro alrededor, ven y cree, confía y déjate llevar por la obra, la persona, el carácter de nuestro Señor Jesucristo.